maravilloso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Gracias, pastor. Bienvenidos. Estamos bendecidos, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, la semana pasada comenzamos con el tema de las parábolas. Revisamos dos, que fueron la de Samuel y la de Marcos. Quisiera revisar con ustedes otras dos para que podamos cerrar el tema, porque creo que es muy importante, dado que en el Evangelio es algo que vamos a encontrar de una manera constante, parábolas. Y es importante que a todos nos quede perfectamente claro la forma en que vamos a estudiar las parábolas. Entonces, vamos a la presentación. Y en la presentación, recuerden que tenemos estas cuatro preguntas que son fundamentales. Son muy simples, pero son muy importantes. Contesta alguna pregunta, ilustra algún punto esencial, cuál es el punto clave y tiene algún sentido especial los detalles o los personajes. Y en función de esas preguntas es que tenemos que ir tratando de entender las parábolas como lo hicimos la semana pasada. Y tenemos que habíamos revisado como el concepto de las parábolas, explicar lo relacionado con el reino de Dios o su justicia, utilizando elementos comunes para el hombre en la vida diaria y que puede ser usada con varios propósitos, que combinen otras formas literarias, por ejemplo, puede explicar la ley o alguna otra cosa. Y vimos la parábola que aparece en 2 de Samuel capítulo 12, cuando el profeta va y reprende a David. Vimos Marcos también en el capítulo 4, versículos del 1 al 20. Y ahora vamos a ver estas dos, Lucas 10 del 25 al 37 y luego, bueno, en realidad es Lucas 18 del 1 al 8 y que viene la explicación, versículos del 9 al 14. Entonces, tomen nota de ello y quiero ver si hay alguna pregunta, comentario, duda, algo que haya quedado pendiente antes de continuar con la clase. O Perdón, si todo pastor, quedó buenas claro. noches. ¿Podría usted regresar a la primera parte donde la primera parte que usted puso de las parábolas? Ujú. A esa, por favor. Muchísimas gracias, pastor. Para Ya, servirle. muchas gracias, muy amable. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, queja? Todo bien, pastor, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, gracias. Entonces, vamos a ir al texto bíblico. Y en el texto bíblico, permítanme, Lucas capítulo 10, del 25 al 37. Perdón, se me trabó aquí. Ahí está, Lucas 10, del 25 al 37. Tenemos las cuatro traducciones que hemos estado utilizando, que es la Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual. Así es que si alguien quisiera usar otra traducción, con toda confianza nos puede decir y vamos cambiándolas. Aquí es importante tomar en cuenta todo el contexto en el que está escrita la parábola o narrada la parábola, mejor dicho, para que podamos entender dentro de las preguntas que nos hacemos y que ahorita revisamos, si contesta alguna pregunta, si ilustra algún punto esencial o cuál es el punto clave. Y aquí Lucas
capítulo 10, versículo 25. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo una pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar y un levita al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. A ver, tenemos entonces aquí esta parábola. Eh, Comencemos con el análisis. Voy a quitar la pantalla compartida para poderlos ver a todos y que levantando la mano abran sus micrófonos y podamos ir analizando la parábola. Primer pregunta obligatoria. ¿Contesta alguna pregunta? ¿Ustedes qué Sí, piensan? Sí, pastor. sí Sí, contesta. contestan. De ¿Cuál es la hecho, pregunta que de hecho, contestan? de hecho contesta dos. ¿Quién es mi prójimo? Dijo el experto en la ley. Ujú. A ver, ¿quién dijo que contesta 2 preguntas para que nos diga cuáles son Este, las dos Y la yo, preguntas? otra es pastor, la primera ¿cómo, qué debo hacer para ganar, el reino? Y la segunda, ¿quién es mi prójimo? A ver, qué bueno que dijiste eso para que podamos analizarlo entre todos. Aquí viene la importancia de analizar las preguntas y de leer con detalle. A ver, la hermana Rosy Mendoza nos está diciendo que contesta 2 preguntas y la primera de ellas es, ¿cuál dijiste, Rosy? ¿Qué debo hacer para ganar, el reino de los cielos? Ok. ¿Cuántos están de acuerdo con Rosy en que responde esa pregunta? pastor, los dos. Yo lo que opino, bueno, siento de la lectura, es que esa pregunta sirve como antecedente para introducir la parábola. Más que, A ver. Ujú. más que la parábola responder a esa pregunta, eso nos pone, esa primera pregunta nos pone en contexto. Sí, tiene razón. ¿Tendrás preguntas de los de bandera? Sí. A ver, ¿quién más quiere opinar? No se queden callados para poder participar todos. Acuérdense que este curso es de participación. Bueno, de principio es la contestación, amarás a Dios con todo tu ser y con todo, este, por sobre todas las cosas.
Yo pienso que esa es la primera contestación. Ahora voy a volver a ponerlo para que todos, a ver, pero quiero que todos participen porque si no me da la impresión de que conectaron su computadora y se fueron y no están en la clase presentes. Entonces, No. no quiero que esté así que prendo la cámara, dejo ahí mi fondo de pantalla y me voy. Porque entonces pregunto y nadie contesta más que No, hija. 4 o 5 personas. A ver, eh, vamos al inicio del pasaje donde En se Lucas a 12. presentó, presentó, ¿Qué dice la ley? se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él respondió: está escrito en la ley, ¿cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama a tu prójimo, perdón, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz esto y vivirás. Ahora, a ver, yo sé lo que tengo que decir, pero no lo quiero decir hasta que ustedes me respondan, porque quiero saber si estamos entendiendo lo que leemos, si entendemos la Biblia o si la leemos por leer, pero no entendemos nada. Y yo quiero saber realmente en qué posición estamos cada uno de nosotros y que me digan realmente qué está pasando, pero quisiera ver que participaran todos, no solamente 3 o 4 personas siempre, porque, repito, no quiero que se convierta esto en un curso donde están conectados o dejan la computadora conectada, se van, están comiendo, lavándose los dientes o en otro lugar viendo la telenovela y no están presentes en el curso. Entonces, quiero saber si realmente hay personas detrás de esas computadoras o solamente dejaron las conexiones. A ver, este pasaje, ¿cómo lo interpretan ustedes o cómo lo entienden? ¿Cómo lo entienden? Yo les puedo dar la explicación, pero no se trata de que yo dé la explicación. Quiero saber cómo lo entienden, porque aquí estamos tomando el curso de escudriñando las escrituras todos juntos. A ver, Eh, díganme cómo entienden ustedes del 25 al 28. Hay 4 preguntas, eh, pastor, ok. Ajá. porque dice, la primera pregunta dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y la otra, antes de lo que dijeron, dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Bueno, aquí van 2 preguntas, más las que Ok, ya habían dicho. ok. A ver, gracias, mi hermana Francisca. Jorge, vamos con Jorge. Gracias, pastor. Buenas noches. Es que yo creo que sí, o sea, sí, aunque son dos preguntas, están relacionadas, porque aunque el fariseo estaba tratando de poner a prueba a Jesús y queriendo indagar qué había que hacer para heredar la vida eterna, pues, o sea, Jesús le responde algo obvio, ¿no? Como que parece una pregunta simple y este fariseo pues evade o quiere hacer eh, pues sí, trata de evadir, digamos, el tema, o ponerlo en aprietos, diciendo, bueno, ¿y a quién le debo de hacer ese bien, no? Pero sigue siendo la misma pregunta. Y yo creo que además eh, Jesús lo confronta porque al momento de darle una respuesta le pone un ejemplo que justamente exhibe la actitud del fariseo religioso, ¿no? De aquel que está siguiendo la ley al pie de la letra, pero no está tratando de ponerla por obra, porque yo lo que tengo entendido es que estos samaritanos eran, o sea, no, son judíos, pues los samaritanos eran aquellos que decían ser judíos, que habían regresado. Perdimos, este, Lo perdimos, hermano. antes de la tierra. perdimos a Y Jorge. entonces,
en, en ese tiempo entiendo que, o sea, los judíos, a ver, ahí me escuchan ya. Ah, creo que ya, A ver, Se corta. y, bueno, en fin, checa tu y los conexión, menosprecios. checa tu conexión. Sí. También Ujú. podría apagar su video y seguramente se escucha mejor su A ver, voz. lo voy a seguir hablando y apago el Ay, video. no. Entonces, o sea, los judíos los menospreciaban como por no ser puros, ¿no? O sea, a lo mejor desde un punto de vista religioso como puros. Y sin embargo, Jesús lo confronta diciendo, es que justo estos que a los que tú menosprecias tienen una mejor actitud de corazón que el fariseo siendo religioso queriendo seguir la ley al pie de la letra. Ok, Pero sigue siendo ok. la misma pregunta. A ver, vamos por partes. Bueno, a ver, ya están aquí de Yanira y Omar. Voy a dejar que respondan de Yanira y Omar y voy a hacer una pausa para hacer énfasis en algunas ideas. De Yanira y Omar, adelante. Gracias, pastor. Buenas noches. Algo que me llama mucho la atención es que aunque le pregunta al Señor Jesús, Él le insta a responder. Él ya enseña. Ejemplo, ahorita usted nos hace favor de bendecirnos con la enseñanza, pero tiene toda la razón. Si no ponemos atención, pues no aprendemos. Entonces nos insta a contestar y es lo que le dice, que qué entiende él y él ya da la respuesta para que sea efectiva la enseñanza. No sé si estoy en lo correcto. Muchas gracias. Ok, sí, a ver, vamos con Omar. Sí, es parte de lo que dice la hermana. Primero, Jesús siempre usa lo que le llaman el recurso rabínico, contestar con otra pregunta, y es una forma de sacar la verdad que la misma gente sabe, como diciéndole no te hagas tonto, o sea, tú lo sabes, qué está escrito y cómo lo lees, como ahorita nos preguntaba, qué entienden, o sea, tú que entiendes, no lo estés torciendo, bien sabes lo que dice y le cuenta una historia que quizás hasta él mismo vivió en esa forma, no lo sabe, muchas veces usa así enseñanzas de algo que nosotros vivimos y ahí nos vemos reflejados. Exacto. A ver, vamos a darle chance a Bernardo y luego ya pasamos a la explicación. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues creo que son dos cosas. La primera, la forma en la cual pregunta, un poquito sumando lo que acaba de comentar el hermano, tiene la intención. Y el Señor Jesús en la sabiduría detecta la intención con la cual viene la pregunta y por eso viene una respuesta tan contundente, haciéndole ver, tú sabes la respuesta, sin embargo, tu pregunta tiene otra connotación. Entonces, nosotros tenemos siempre que tener ese discernimiento para identificar cuando viene una pregunta o viene un cuestionamiento, qué sentido tiene el mismo. Y la segunda parte, el versículo que sigue tiene la clave porque dice para justificarse. Esto significa que se vio descubierta la persona y en ese momento quiere cambiar la pregunta y pues le fue peor porque al Señor conocía las intenciones del corazón y le da una cátedra de lo que se tiene que hacer para heredar la vida eterna, pero ya no nada más en el conocimiento, sino en la acción. Entonces queda totalmente desarmada la persona porque la culpa lo señala, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja ver este versículo? Pues que así como el Señor Jesús, nosotros tenemos que tener ese discernimiento para entender no solamente lo que viene en las palabras o en lo visible, sino entender entre líneas qué es lo que está sucediendo y cuáles son las intenciones también que las personas a veces buscan cuando se acercan a nosotros. Ok, gracias, Bernardo. A ver, respóndanme todos. ¿Cuál fue la intención por la que el maestro de la ley, intérprete de la ley, a ver, apaga tu micrófono cuando estés hablando con tu familia, si no nos bloqueas aquí la clase? La coca y unas galletas. A Yo creo ver, que avergonzar al Señor Jesús o probarlo. sí, ahí dice,
se acercó para probar al Señor. No se acercó para aprender, se acercó para probar. Entonces, es diferente, ¿verdad? Preguntar para poner una trampa, preguntar para hacer caer, preguntar para evidenciar algo malo, preguntar con burla, con sarcasmo, con malas intenciones, pero no para aprender. Ahora, dependiendo la traducción que leamos, si lo vemos en las 4 traducciones que tenemos acá, fíjense, la Reina Valera 60 dice que era un intérprete de la ley. La Nueva Versión Internacional dice que era un experto en la ley. El Dios habla hoy dice que era un maestro de la ley y la traducción del lenguaje actual era un maestro de la ley. Entonces, él no era un tonto, él no estaba ahí para aprender. Evidentemente que era una persona, cualquiera de los términos que se utilicen es correcto, independientemente de la palabra griega que, que se utilice en el original. Un intérprete, es decir, capacidad de recibir la palabra, de interpretarla con una precisión, como un perito. Ahora, habla de un experto. Un experto es la persona que sabe más que todos. Hay muchas cosas en las que nosotros no sabemos absolutamente nada y recurrimos con un experto para que el experto nos explique. Entonces, él es un experto en la ley. Y eh, si utilizamos las palabras que utilizan las últimas 2 traducciones, dice un maestro. Un maestro es aquel que nos enseña y que obviamente tiene un grado de conocimiento superior. Cualquier palabra que utilicemos para traducirlo del griego nos enseña que esta persona era fuera de lo común, más allá del resto del pueblo. Él sabía lo que quería. Pero eh, lo que coinciden las 4 traducciones, ahora dice la Reina Valera dice para probarle, una versión internacional para poner a prueba a Jesús, la Dios habla hoy dice para ponerlo a prueba y la traducción en lenguaje actual dice se acercó para ver si Jesús podía responder una pregunta difícil. Es decir, el sentido es el mismo. Y como alguien de ustedes dijo, Jesús lo captó. Y entonces Jesús usa el método de responder preguntando. Ahora, tú me preguntas, yo te pregunto a su vez para ver si estás entendiendo. Es más, voy a poner el texto. Fíjense bien que en el versículo 26, cuando le hace la primera respuesta preguntando, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Me gusta mucho cómo los usa la Nueva Versión Internacional. Cuando Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Lo cual va muy acorde a su papel de intérprete de la ley. Entonces, esta traducción me gusta mucho. ¿Cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? A diferencia de la Reina Valera 60, que solamente dice, ¿cómo lees? Bueno, pues ¿cómo lees? Lo podemos entender de muchas maneras. Dios habla hoy que está escrito en la ley. ¿Qué es lo que lees? Y eh, traducción en lenguaje actual lo simplifica diciendo, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? Y lo simplifica de esa manera. Es decir, ahora Jesús le responde apelando a su condición de maestro, experto o intérprete de la ley. ¿Cómo lo interpretas tú? Ahora, hasta ahí no hemos tocado la parábola o Jesús no ha entrado al terreno de la parábola. ¿Por qué? Pues porque le devolvió la pregunta como si fuera un juego de tenis, le devolvió la pelota a la persona que quiere aparentemente saber. Tú preguntaste, tú responde. Sabiendo Jesús que el intérprete de la ley tiene los conocimientos necesarios
para responder esa pregunta. Jesús no cae en la trampa, sino más bien se la devuelve y se la devuelve de una manera magistral, como lo interpretas tú. Ahora, veamos que después de que este hombre da la respuesta, cuando le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es justamente lo que traducen las 4 traducciones que tenemos aquí. Pero el versículo 29, quiero que ustedes pongan atención, perdón, el versículo 28. Quiero que pongan atención a esto. Lo leemos en la Reina Valera. Bien has respondido. Jesús le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Si pudiéramos decir que Jesús como maestro calificó al alumno, pues le podemos decir que le puso calificación de 10. Bien, pasaste el examen, respondiste bien, hazlo. Eh, la nueva versión internacional, bien contestado, dijo Jesús, haz esto y vivirás. ¿Cómo lo traduce el Dios habla hoy? Bien, has contestado bien, haz esto, si haces esto, tendrás la vida. Y la traducción en lenguaje actual, muy bien, respondió Jesús, haz todo esto y tendrás vida eterna. Ahora díganme una cosa, ya quitamos por un momento el texto y quiero apelar a ustedes. En ese momento, la primer pregunta estaba respondida sí o no y por qué. ¿Quién quiere responder? Sí, A sí ver, Jorge, si ya se está arregló tu respondida. señal. Ujú. Ya está respondida. Ya está Dice que está escrito respondida. en la ley y responde el Ujú. mismo y le respondió el amarás al Señor tu Dios. Y le respondió la segunda, ¿cómo lees? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Gracias, Omar. Es decir, podemos estar de acuerdo todos en que el intérprete de la ley respondió bien, interpretó bien y hasta ese punto estamos en lo correcto. A ver, tenían su mano levantada Francisca y Cintia. A ver, Francisca y Cintia, ¿qué quieren decirnos? Mm, bueno, en donde leyó, no recuerdo exactamente qué versión de Biblia, donde le dice cómo lo interpretas tú, es allí donde Jesús le está respondiendo la misma respuesta que la trampa que él lo hizo. Entonces, bueno, esa fue la respuesta de Jesús. Exacto, sí, le devuelve digamos que le paga con la misma moneda, ¿no? Tú me preguntas, yo te pregunto. Eso, como tú dices, Francisca, está bien. Cintia, ¿tú qué nos querías comentar? Bueno, que sí estaba la primera pregunta, que qué es lo que debo de hacer para heredar la vida eterna, pues sí, se la contestó con la misma palabra, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bueno, el mismo fariseo lo mencionó, porque el Señor Jesucristo, como lo dijeron, ¿no? Él usó ese recurso de contesta con una misma pregunta, con otra pregunta, ¿no? Y pues sí, lo puso en evidencia de que pues la persona, este maestro de la ley, pues no era ignorante de esa respuesta. O sea, sí la contestó con la misma palabra. Ahora, gracias. Ahora, usaste ahorita una palabra muy interesante, puso en evidencia. Cualquiera de nosotros, cualquiera de los que estamos aquí conectados en este momento, somos 66 personas. Cualquiera de los que estamos aquí, bueno, hay más porque hay algunos que están 2 o 3 en la misma pantalla. Cualquiera de los que estamos aquí conectados. Imagínense que cuando uno dijera algo, el Señor Jesús nos dijera, bien has respondido, muy bien. Cualquiera de las palabras que vimos en la traducción y que el Señor te dijera, te felicito, muy bien, contestado, perfecto, excelente. ¿Cómo
se sentirían ustedes de escuchar esa frase de Jesús que te está diciendo, bien, respondiste bien? ¿Cómo se sentirían ustedes? Pues que sabemos las escrituras. Halagados. Ujú. Motivados Halagados. a seguir oyendo, escuchando. Motivados, felices, Halagados. Ujú. halagados. Le Estamos de dirías a todos acuerdo. tus conocidos, ¿qué crees? Que el Señor preguntó, respondí y Él me dijo que estaba muy bien. Estarías feliz, ¿verdad? Presumiendo que el Señor te dijo, bien, vas muy bien. Pero este hombre, como dice Cintia, se sintió evidenciado, pero no porque no supiera. Es decir, él no estaba siendo evidenciado por ignorante, sino por tramposo. Es decir, él no quedó al descubierto de que éste no sabe. ¿Cuántas veces los discípulos de Jesús pues, tuvieron que tragarse el orgullo oye, Señor, ¿qué quisiste decir? No te entendimos nada. Pero en esta ocasión, pues, el intérprete de la ley queda evidenciado, bueno, yo sí sé, entonces ¿para qué me acerqué a preguntar? Como que ya quedé mal. ¿Qué? Entonces le quiere dar un giro a la historia, porque hasta ahí podríamos decir capítulo visto, capítulo resuelto, capítulo aprobado. Si estuviéramos hablando en una primaria, en una secundaria, diríamos, este capítulo ya pasó, lo damos por visto, tienes nota 10, ya pasaste la lección. Felicidades, sigamos adelante, nos olvidamos de este capítulo y vamos al siguiente. Pero entonces, el intérprete de la ley para justificar por qué se acercó a preguntar algo que él ya sabía y que sabía muy bien. ¿Cuál fue su reacción? Pues hizo Dice otra que, pregunta. dice que él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ujú. Ok, Sí, hizo una pregunta obvia, ¿no, pastor? Como diciendo, cualquiera la puede contestar, a ver si Jesús me la contesta. exacto. Y para ello se hizo pasar, ¿por qué? Por ignorante. Por ignorante. Cuando él es un intérprete, es un maestro, es un experto y no sabe qué significa prójimo. Vamos, entonces ahora él está yéndose al otro extremo. Ya queda evidencia de lo que sí sé. Bueno, ahora me voy a hacer pasar por ignorante, diciendo que no entiendo quién es el prójimo. Como dando un mensaje, y a lo mejor es cierto para mucha gente, porque a lo mejor este intérprete de la ley puede ser cualquiera de nosotros, que conocemos la Biblia de memoria, a lo mejor sabemos el versículo de memoria, ya nos aprendimos el texto de memoria, a lo mejor en la Reina Valera 60, que es la versión que más comúnmente leemos y aprendemos y memorizamos, pero hay un problema, que a veces sabemos de memoria lo que dice, pero no entendemos exactamente qué es lo que quiere decir. Ahora, no es el caso del intérprete de la ley, porque pues, obviamente él era un experto, era un maestro, era un intérprete, entonces en él no cabe. Ahora, aclaro porque a lo mejor podríamos decir, bueno, cualquiera de nosotros podría ser el intérprete de la ley, ah, pensando que mucha gente en la iglesia se sabe versículos de memoria, pero una cosa es saberse el texto de memoria y otra cosa es saberla aplicar. Ahora, aquí podríamos pensar entonces que este pasaje desde el 25 hasta el 37 lo pudiéramos dividir entonces en dos partes. ¿Cuáles serían esas dos partes? La de la pregunta, la primera pregunta del maestro, que cómo llega, ahora Heredaré sí la vida que, eterna. exacto, ¿cómo debo hacer para heredar la vida eterna?
y la segunda de quién es mi prójimo. Exacto. Entonces, ahí, fíjense bien, y todo esto vino a colación de lo que Rosy nos comentó al principio, que la parábola estaba respondiendo dos preguntas. Ahora, todo este giro que le dimos a la explicación de la parábola llega entonces para entender cuántas preguntas realmente está respondiendo la parábola. Dos preguntas. Dos. ¿Cuál sería la pregunta? La parábola propiamente dicha, nada más uno. No, Solo una. A ver, ¿por qué solo una? Porque, insisto, la pregunta de haciendo ¿qué qué? hizo el doctor de la ley? Iba con jiribilla como un reto, pero la parábola propiamente dicha responde, bueno, trata únicamente de qué es mi prójimo. Ok. Ahora, aquí más allá, te doy la razón, estoy de acuerdo contigo, Elías, pero quiero aclarar una cosa. Más allá de la jiribilla, la trampa o lo que queramos ponerle ahí al intérprete de la ley, más allá de eso, la pregunta ya quedó respondida. Luego entonces, lo que viene a continuación ya es un punto y aparte. A ver, aunque está asociado porque viene como parte del mismo diálogo. Ahora vamos con Omar Paredes. Adelante, Omar. Sí, la primera pregunta de cómo heredar la vida eterna, pues ya la respondieron con la ley, ¿no? Amar al Señor tu Dios, etcétera. Y la parábola responde la siguiente pregunta: ¿quién es mi prójimo? Se enfoca en ese punto y aparte, porque apoyando a mi prójimo, pues voy a heredar la vida eterna, ¿verdad? Se va ahí a explicar. A ver, Omar, eso que dijiste es fundamental, porque al final de cuentas, ¿qué pasaría si asumiéramos la posición de que la parábola del buen samaritano me responde la pregunta de cómo heredar la vida eterna? Quedaríamos en un error, seríamos ya con ser altruistas, ya la hicimos, aunque no ame a Dios. Caeríamos en un error doctrinal. ¿Por qué caeríamos en un error doctrinal? Porque estamos dejando ahí de lado el amar a Dios con todo el corazón, con el alma y con las fuerzas, y nos enfocamos solo en el prójimo. Y además algo muy importante. A ver, Elías. Porque no es por obras también, ¿no? No es por obras, exactamente. Es decir, yo no me voy a salvar por obras, porque cualquiera podría decir, oye, pues yo he salvado a 100 prójimos. Imagínense un topo de los que rescatan a gente que cae queda aplastada en un sismo, en un huracán, etcétera, etcétera. Y ellos dirán, oye, pues yo llevo una contabilidad de que a lo largo de 20 años de ser topo ya he salvado como 1,000 personas, yo ya me merezco ir al cielo con todo y zapatos, porque entonces estaríamos en el error doctrinal de que mis obras me regalan la salvación. A ver, Aarón, vamos con Aarón. Y pastor, aquí dos preguntas, porque justo me tocó esta clase hace, creo que 2 domingos, en los básicos para heredar el reino. Y ahorita que tocaron estas preguntas, muy interesante. Entonces la pregunta es para usted, mi querido pastor. Si ya contestaron ahorita, si yo soy muy buena persona, veo muy bien al prójimo, ayudo a los huérfanos, a las viudas, pero no reconozco a mi Señor Jesús, pues no puedo heredar la vida eterna, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pasa si nada más me dedico, ¿no?, a buscar al Señor, estar en oración,
pero no doy obras, pastor. No hago obra, no ayudo a mi prójimo. ¿Tampoco? ¿Heredaría la Ahora, vida eterna? ahí te respondo como el Señor. Ahí dice Santiago. A ver, vamos con Mauricio y ahorita vamos respondiendo entre todos esa pregunta. Gracias, Aaron. Mauricio. De hecho, bueno, eso que están diciendo, justamente yo ayer lo estaba leyendo, en Santiago, ¿no? Efectivamente ahí es donde marca, ¿no? La fe sin obras es muerta pues las obras, que se hacen así justamente como decía el hermano, ¿no? O sea, sin tener la fe en Cristo, pues de igual manera es vano, ¿no? Pero, posteriormente igual Santiago lanza una pregunta, ¿no? En el cual pues él dice que la fe, ¿acaso la fe no se perfecciona por las obras? ¿No? Entonces, como usted decía, y como la Biblia lo dice, de hecho también en Hebreos capítulo 10, en los últimos versículos, y en Apocalipsis, cuando habla hacia la iglesia de Éfeso, que le está diciendo que hacen buenas obras, que hacen eso, pero que se les olvidó su primer amor. Entonces habían caído justamente en esa parte, ¿no? De igual manera, en Hebreos, antes de que comienza a tocar sobre la fe, de igual manera está hablando de una condición del creyente, ¿no? Que había sido iluminado, que se apartó, y le dice, traed a la memoria aquellas obras antiguas que tú hacías cuando hacías visitación a los presos, y empieza a decir todo eso, ¿no? Pero efectivamente en relación con esto que está diciendo del maestro de la ley, pues a final de cuentas ellos pensaban que a través de seguir la ley, pues ellos iban a ser justificados, y por eso también viene el versículo, ¿no? Que por las obras, pero se refiere a las obras de la ley, ¿no? No iba a ser uno justificado, sino por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, cuando le lanza esta pregunta, el fariseo, también yo veo una parte también, no sé si usted la pueda ver así, como que también al Señor le pregunta, cuando le dice, a ver cómo la interpretas tú, es para ver también su cosmovisión, ¿no? De cómo él la tenía, y de alguna manera, pues para ver si el espíritu, ¿no? Estaba en él, ¿no? Así de, bueno, como usted decía ahorita, nos podemos aprender demasiados versículos, pero la diferencia es cuando el espíritu, pues, muestra esos versículos, ¿no? Y hace que se vivifiquen en nuestra vida, y cuando le pregunta del prójimo, ¿no? De alguna manera, casi todos los intérpretes de la ley o los fariseos, pues tenían complejo, ¿no? Con otras razas, con otras culturas, en este caso que son los fariseos, digo, los samaritanos, porque de alguna manera, pues ellos no podían convivir, ¿no? Juntamente. Entonces, pues él le dice, mira, el prójimo es ¿no? Y empieza a hablar sobre los samaritanos y todo eso, para hacer mención de que el amor, pues debe de ser en general, ¿no? No nada más a alguna secta, algún tipo de persona o así, ¿no? Ese era mi punto de vista, profe. Ok, muchas gracias. Ahorita vamos a ir viendo otras escrituras que nos van a ir aclarando este pasaje, pero vamos a entrar ya de lleno a la parábola. Entonces, todo esto, gracias a que Rosy nos hizo un planteamiento inicial, entonces podemos llegar a la conclusión. Solamente responde una pregunta. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Qué ¿Cuál es debo la hacer? pregunta que se Acerca de responde? quién es mi prójimo. ¿Qué ¿Quién debo es mi hacer? prójimo? No. ¿Qué debo hacer? No es, aclaramos. ¿Por qué? Porque si yo asumo, y fíjense, ¿por qué es tan importante entender cómo estudiar una parábola? Y la pregunta, y aquí los puntos, contesta alguna pregunta, ilustra algún punto esencial, cuál es el punto clave, tiene algún sentido especial. A lo mejor uno puede pensar, pero estas 4 preguntas son muy simples para poder conocer una parábola. Bueno, son tan simples, pero son tan poderosas, porque si yo asumiera
que la parábola de buen samaritano está respondiendo a la pregunta de cómo heredar la vida eterna, entonces yo genero una desviación doctrinal, porque estaría pensando o enseñando, si soy maestro de Biblia en el curso básico o con los niños o con los adolescentes o en cualquier lado donde esté dando una clase, estaría enseñando que haciendo buenas obras heredamos la vida eterna. Ahora, ¿doctrinalmente eso es correcto? No. No, no. No, ¿Se no, dan para nada. cuenta, se dan cuenta qué fácilmente podemos caer en una desviación doctrinal? Y no es pensando en que quiero desviar, quiero generar una secta, quiero confundir a la gente. No, a veces simplemente tener una mala concepción de cómo está escrita una parábola o algún texto bíblico, fácilmente yo me puedo ir por la tangente y puedo generar una desviación doctrinal. Entonces, queda claro por qué esta parábola solamente responde una pregunta: ¿quién es mi prójimo? La otra pregunta Sí, es la vida eterna. Ya había quedado respondida, ya era capítulo visto, ya estaba aprobado. El propio Señor Jesús le dijo al intérprete de la ley: respondiste bien, hasta ahí acabó. Ya no hay más que hablar nada de la vida eterna. Ahora, a lo mejor algunos me preguntan, bueno, ¿y por qué Jesús aprobó solamente con que dijera amarás al Señor tu Dios, etcétera? Porque Jesús, aquí hay dos cosas que quiero que ustedes reflexionen. Número uno, ya lo mencionó Aarón, eh, Cristo Jesús es la parte fundamental de nuestra salvación porque lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, porque le pedimos perdón por nuestros pecados, pero en ese momento, hasta ese momento en el que Jesús está platicando con este intérprete de la ley, ¿qué cosa todavía no ocurría? La muerte, la crucifixión y Jesús no había la muerto. resurrección. Exacto, entonces él todavía no había cumplido con la tarea esencial que vino a cumplir, que era morir por nuestros pecados. Y Jesús, sabiendo eso, al final de cuentas, Él es el ejecutor de nuestra salvación. Él le hizo la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hizo? Y esa pregunta es fundamental. ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Cómo lo interpretas? A ver, ¿Y quién es mi prójimo? no. ¿Cómo lo A ver, interpretas, no? Jesús le dijo, ¿Cómo Estaba ¿cuál es la escrito en la primera ley. pregunta? ¿Qué está ¿Cómo escrito en la lees? ley? ¿Qué está escrito en la ley? Dice la Dios hablado, la nueva versión internacional. Dios hablado y qué está escrito en la ley. Y traducción en lenguaje actual. ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? A ver, En la ley, ¿cómo vamos lees? a detenernos otro instante aquí. Repítanme, ¿cuál fue la pregunta que hizo Jesús? Cuando le dijo, ¿Qué está escrito en ¿cómo la lo ley? interpretas tú en la No, Reina antes Valera? de eso. No. ¿Quién es mi prójimo? ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Qué está ¿Qué dice la escrito? ¿Qué ley? está escrito en la ley? ¿O qué está escrito en la ley? ¿Por qué Jesús preguntó eso? Para saber Porque que él se era un sabía. experto en la ley religiosa. Sí, pero hay algo más. ¿Por Yo qué? ya les hice una pregunta que debe ser clave para ustedes. Porque Y los ya fariseos Cintia respondió. son legalistas, pastor. No, ¿Cómo no, lo no, 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 no. entiendes? No. Yo ya les hice una pregunta que Cintia contestó. La pregunta es, ¿por qué Jesús no apeló o qué faltaba por cumplir? Y Cintia respondió correctamente, porque Jesús no había muerto. Si Jesús Ujú. no había muerto, ¿a qué apeló Jesús? A la ley, A a la 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 ley. ley, A la palabra, ley. a la ley, la sí. Es ley. decir, Jesús no podía apelar a la gracia por una razón muy simple. No se había consumado la muerte de Jesús.
Entonces, piensen en una cosa, hasta antes de Jesús, y a veces la gente pregunta, bueno, ¿y los que se murieron antes de Cristo, cómo sabemos si fueron o no fueron salvos? Ahí está la respuesta, porque Jesús mismo dice, ¿y qué dice la ley? Ahora, si alguien alguna vez se ha preguntado, ¿y cómo se salvaba la gente antes de que Cristo muriera por nosotros? ¿Cómo se salvaba la gente? Por su conciencia. Por Con la medios de obediencia. sacrificios. Por la ley. Obedeciendo la ley. Y los dos mandamientos principales de la ley son estos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús ubica al intérprete de la ley justamente en ese plano. Están viviendo en el tiempo de la ley. Así que, de acuerdo al tiempo de la ley, la forma en que somos salvos es esa. A través de cumplir con los mandamientos y a través de lo que Jesucristo dice. Ahora, fíjense, Jesús le está preguntando al intérprete de la ley, ¿qué dice la ley? Jesús no se sacó de la manga nada. Jesús no se desvió de la ley. El propio Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley y los profetas. Así que Jesús no ha muerto por el mismo hecho, aunque suena obvio y repetitivo, pero lo tengo que decir. Jesús no ha muerto y por lo tanto Jesús no ha resucitado. Jesús no ha derramado su sangre preciosa. Jesús no ha pagado por nuestros pecados. Jesús todavía no ha hecho eso al momento en que Jesús está llevando a cabo esta plática con el intérprete de la ley. Por lo tanto, Jesús apela al sistema de salvación que en ese momento existía. Y el sistema de salvación que en ese momento existía era la ley. Entonces, cuando surgen las preguntas, bueno, ¿y cómo se salvaba a la gente? Pues cumpliendo la ley. Ahora, hay una posición en la que después en el Nuevo Testamento nos ubica. ¿Y quién era capaz de cumplir la ley? Nadie. 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 Ese era el punto, ¿verdad? Dijéramos, ay, pues estaba re fácil, solamente era al amar a Dios y amar al prójimo, pues ya le hicimos, todos somos salvos. El problema es que dice, sí, pero nadie la cumplió. Y entonces estamos todos destituidos. Vamos entonces comprendiendo el pasaje y la parábola. Sí. A ver, Sí. tenemos la mano levantada de Cristina. Adelante, Cristi. Tienes tu mano levantada, pero tienes tu micrófono y tu cámara cerrados, entonces no sabemos si vas a preguntar, comentar, decir o no. Solamente se te levantó la mano sin querer. Bueno, ok, entonces volvamos a la parábola. ¿Ya quedó claro? Entonces la pregunta que se contesta, ¿por qué no se contesta la otra pregunta? ¿Y por qué? Esto me interesaba mucho. ¿Por qué razón Jesús apela a la ley? Sí, hermana Margarita. Tengo una pregunta, pastor. El Señor Jesús, en cuestión de conocimientos, le dijo al erudito de la ley que estaba aprobado según su respuesta, pero quizás le hubiera dicho que no estaba aprobado porque no había considerado que el samaritano podía ser su prójimo. A ver, otra vez, no le capté eso. Es que, pues como los samaritanos y los judíos no se llevaban, pues él podía no considerar al samaritano como prójimo. Y en esa área estaría reprobado el erudito de la ley. Esa era mi pregunta, perdón. Bueno, vamos analizando la parábola y mejor que de la misma parábola
vayamos respondiendo. ¿Les parece bien? A ver, entonces vamos a la parábola, vamos al texto. Ahora sí vamos al texto de la parábola, ya que se aclaró todo esto. Y nos vamos hasta el versículo 30. Versículo 30. Lo que pasa es que las columnas no están parejitas, pero bueno, vamos a leerlo en la versión. Vamos a ver, en la versión Reina Valera 60 solamente dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. La nueva versión internacional dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Un hombre, luego Dios habló y iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa y lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Y traducción en lenguaje actual dice un hombre, que es interesante porque dice Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre de Jerusalén, iba de Jerusalén a Jericó, en el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. A ver, aquí empieza la historia y aparecen los detalles. Recuerden lo que hemos estado viendo para responder o tratar de entender una parábola. Y son preguntas que ustedes deben de tener presentes. Contesta alguna pregunta, ilustra algún punto esencial, cuál es el punto clave, tiene algún sentido especial, los detalles o los personajes. A ver, ubiquemos personajes. Entonces, rápidamente, alguien de ustedes que me ayude a enlistar los personajes para ver si tienen algún detalle o no tienen ningún detalle en particular. Entonces, dice que un hombre iba vamos a leer la nueva versión internacional, que es la que tiene las letras rojas, la segunda columna. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Vayan tomando nota de los personajes. Y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Y resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. A ver, ¿cuántos personajes descubrieron ustedes en esta parábola? 4. 5. 6, Cuatro, pero, pastor. 6, pero no 4, pastor. especifica 6. cuántos ladrones eran. 5. Sí, Yo, son 6 con el que, 6. con el que asaltaron. Es A inclusive ver, el mesonero. Son personaje 6 con número el que 1. asaltaron. Personaje El número hombre. 1, ¿quién es? El El asaltado. hombre. El El hombre. Digamos que asaltado. el protagonista El principal, que es el que protagonista. asaltaron. Si no, La si no víctima. hubiera es, víctima, no hay samaritano, ¿verdad? Sí, Entonces, la así es. víctima. Número 2, ¿quiénes son? ladrones, Los ladrones. Los Ladrones. ladrones, ok. Pero no, Número no sabe 3, cuántos eran. Sacerdote. 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 El sacerdote. el sacerdote. Número 4, El levita. levita. Número 5, El Samaritano. 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 Y número 6, El dueño El de la dueño del casa. alojamiento. Dueño del el dueño del alojamiento o el mesonero, ¿no? Como dicen algunos, la Reina Valera 60. Ok. Ahora, el hombre, la víctima, vamos a decirle así, la víctima, ¿qué nacionalidad, religión creen ustedes que haya tenido? Judío. 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 Judío.
Asumimos que era judío porque ¿de dónde a dónde iba? De De Jerusalén a Jerusalén a Jericó. Jericó. Es decir, estaba en su territorio. Acuérdense que los judíos eran los que habitaban especialmente en la región de Judá. Y la región de Judá justamente comprende estas dos ciudades. Si alguno de ustedes algún día tiene la oportunidad de visitar Israel, eh, hacemos una parada. Regularmente los camiones de turistas no paran, pero nosotros sí llevamos a nuestros grupos a ese lugar para que la gente vea. A ver, cierren micrófonos porque si no me mete el ruido. Sí, paramos ahí para que veamos ese camino, que era un camino o es un camino porque aún existe, muy peligroso, que vas de un lado la pared del cerro y del otro lado está el acantilado. Es una vista preciosa y justamente nos paramos para revisar este pasaje y tratar de entender en el mismo lugar que Jesús utiliza como escenario de la historia que platica y poder imaginar lo que pasó ahí. Ahora, este hombre entonces era judío, entendemos que era judío. Jesús no dice que era judío, hay que aclararlo. Jesús no dice que era judío, pero relata que era un hombre que iba en ese recorrido. Ahora, ¿por qué entendemos que era judío? Pues porque regularmente la gente de aquel entonces tampoco viajaba mucho. Más bien, ¿quién estaba fuera de su territorio? El samaritano. El samaritano, porque ellos vivían al norte. Ellos más bien estaban entre Galilea y Jerusalén, no entre Jerusalén y Jericó, ni mucho menos más allá de Jericó. Entonces, si hay alguien extranjero o forastero en esta historia, es el samaritano. Entonces, tanto el hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó, y se asume eso. De hecho, la traducción en lenguaje actual dice que, pero también dice que un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Entonces, todas las traducciones coinciden en lo mismo. Ahora, asumimos, damos por hecho, aunque no lo dice, pero es de sentido común, es obvio que lo más probable es que este hombre era judío. Ahora, los siguientes personajes pues eran ladrones, bandidos, rateros, asaltantes, como les queramos decir, o la traducción, según que estemos leyendo, pueda decir. Pues los asaltantes, ¿qué les dicen a ustedes los asaltantes? Muchas ¿Qué piensan de groserías y ellos? amenazas. Groserías. Sí, pero más allá de eso, a ver, ¿asaltantes existen hoy en día? Sí. Sí, Muchos. sí, A puños. ¿Alguien de ustedes algún día ha sido asaltado? Sí. sí, O sea, sí, yo creo que sí. muchos y no todos, muchos o la mayoría de los que estamos aquí algún día hemos sido asaltados lastimosamente. ¿Entendemos la parábola desde el punto de vista de ser víctimas? Sí. 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 Sí, ¿verdad? Porque les ha pasado que cuando te llegaron a asaltar, hubieras deseado que alguien te ayudara, te echara la mano, te auxiliara o lo que fuera. Sí, Sí, claro. Sí, 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 que Claro, hubieran ¿verdad? llegado a Dices, socorrer. exacto. Y cuando menos dices, bueno, ya me robaron, siquiera alguien que me deje hacer una llamada a mi casa, a mi familia, o que me preste 10 pesos para tomar una combi, lo que fuera. O sea, cuando estás en la posición de víctima, dices, ¿qué hubiera yo dado para que alguien se hubiera acercado a ayudarme? O me sube a su carro y me traslada, o me da dinero y me lleva, y me paga el transporte, o lo que sea. Pero, a ver, voy a quitar tantito aquí la pantalla. ¿Alguna vez les ha pasado que si los asaltaron, la gente en lugar de ayudarte, se te quedó viendo feo
te menospreció, se burló de ti, te ignoró o se te quedó viendo como que tú eras el malo y que le dabas miedo a los demás. Sí. Sí, no hacen nada. Pues sí. Y eso hace que uno se sienta mal. O sea, la gente le va a decir, oye, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hago por ti? La gente hasta te rehuye, o sea, como que tú hiciste lo malo. Entonces, realmente son posiciones incómodas el ser víctima. Ahora, regresemos al texto y vamos con los siguientes personajes para tratar de entender. Así que resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. A ver, vamos a detenernos un ratito con el sacerdote. ¿A quién podríamos asemejar al sacerdote? Deyanira tiene la mano levantada. Adelante, Deyanira. Gracias, pastor. Bueno, comentábamos Salvador y yo que cuántas veces tristemente hay gente en la calle, tal vez atropellada, tal vez con un infarto, golpeada, y la insensibilidad de la sociedad es, ay, mira ese borracho, y se sigue, o tal vez lo hemos hecho, ¿no? Y es lo que está representando aquí. ¿Y a quién Ahora, representa? Yo creo que a la iglesia. Deyanira ha dicho algo cierto. La insensibilidad y algo muy importante que dijo Deyanira es, tal vez lo hemos hecho. Ahora, no quiero que levanten la mano ni que me digan, pero sí quiero que reflexionen. ¿Alguna vez te ha tocado ver alguna persona que fue, como dijo Deyanira, víctima de un accidente, de un asalto, de un acto de violencia, lo que sea, y te has ido, te has seguido de largo? A lo mejor tienes justificación. ¿Qué justificación podía haber tenido el sacerdote? A ver, ustedes que conocen la ley, ¿qué justificación podía haber tenido el sacerdote? A ver, Que tenía, Margarita y Omar. Yo Tenía creo pres- que como parecía muerto, el sacerdote no se quiso contaminar. Ese puede ser un buen argumento. No se quiso contaminar, porque acuérdense que el sacerdote tenía como justificación, es que yo no puedo tocar un cadáver. Omar y Lidia. Sí, lo mismo que se podía contaminar. Y la otra pregunta es que, bueno, no me pasó a mí, a un conocido. Cerca de aquí donde vivo, supuestamente atropellaron a un niño. Él se detuvo su carro porque el niño estaba tirado con su bicicleta. Se bajó a ayudarlo y le robaron su carro. Y ya cuando volteé a ver al niño, ya ni el niño estaba. Entonces, por eso, por la maldad de la gente, el amor se enfría. Exacto, ese es un buen ejemplo. A veces tú puedes decir, es que ya no sé si es real o es una trampa. Completamente de acuerdo. Eh, a ver, vamos con Jorge, Elías y Deyanira. Jorge. Sí, sí, no, lo mismo, es que pienso que también la justificación puede haber sido religiosa, ¿no? El pensar que podía contaminarse. Y básicamente era ese mi comentario. Ok, gracias. Elías. Bueno, esta nada más esta es una, digamos, una anécdota que vivimos Margarita y yo. Estaba, pasamos frente a un Oxxo y había un pobre chico desnudo en la calle y él pedía que me asaltaron, pero no llamen a la policía, porque finalmente él estaba consciente que llegaba la policía y se lo iba a llevar por faltas a la moral. Ok. Bueno, puede ser otro argumento. Gracias, Elías. Deyanira. Gracias, pastor. Justamente iba a comentar algo así como lo de mi hermano Elías. Y por otro lado, tristemente, al menos en esta actualidad, lo que decía mi hermano, mi hermana,
ya no sabe uno si es una trampa. Nosotros lo que hacemos, tal vez está mal, es si vemos algún incidente que nos toca muy comúnmente en carretera, es llamar luego a 911 y dar las coordenadas, creyendo que van a ir. Nunca nos quedamos, seguramente mal hecho, pero estamos aprendiendo. Muchas gracias. Gracias. A ver, la hermana del Hisense E50. Connie, me llamo Connie. Hola, Ah, Pues gracias, Connie. al sacerdote no le interesó nada más, o sea, no le importó insensibilidad, o sea, no le importó, también puede ser. Exacto, lo más simple, ¿verdad? No le importó. Bernardo, Pues pueden pasar muchas cosas. En mi caso, sí me ha pasado, lo tengo que decir. Y te da miedo, número uno, porque si están golpeando, está sucediendo algún tipo de agresión y te metes, pues puedes salir involucrado también, ¿no? Se pueden remeter contra ti. La segunda es que te veas involucrado en el asunto y que te señalen como culpable y te metas legalmente en un problema. Al momento de que lleguen las autoridades, tú quién eres, qué estabas haciendo, por qué lo tocaste, por qué te metiste, eres parte del problema, ¿no? Y pues esas serían mis aportaciones. muy buenas, porque finalmente es una realidad, sobre todo en nuestro país y como se dan las leyes, es, oye, yo me detuve a ayudar y resulta que yo fui el acusado, ¿no? Entonces, Elías, a ver, Elías. Bueno, una cosa es cierta, que eventualmente puede haber voluntad por ayudar, pero ¿tengo realmente la capacidad para poder ayudar? Vamos a decir a alguien que le dio un ataque cardíaco. ¿Tengo la capacidad de poder ayudar realmente? ¿O si me meto, nada más voy a estorbar? Claro, también ese es el otro punto, si podemos realmente ayudar o no, o lo que decía de Yanira, a lo mejor por ayudar, pues hablas al 911 o al teléfono de emergencia y mejor solicitas que alguien que sí sabe pueda venir y ayudar. ¿Ok? Mari González. Sí, buenas noches a todos. Soy Omar, su esposo, amado pastor. Pues yo pienso que por la época que se vivía cuando Jesús llegó, los sacerdotes, por decir, se tenía contemplado como una persona, pues que estaba en el templo, que pues hacía los sacrificios, ayudaba y todo. Ahora sí que en su forma de verlo, pues, no lo peló, se puede decir que no lo tomó en cuenta. Y en la época de hoy que estamos, pues la verdad ha cambiado, si hay maldad y todo, si hay rateros, pero ya como dicen con maña, ya como una forma de pensar, si hago bien, que me meta, o como dicen, me roban, o ya son un cuatro, muchas cosas pueden pasar. Ok, gracias. A ver, ¿qué esperaríamos de un sacerdote? Que tenga la Misericordia. voluntad y la capacidad de ayudar. Que nos ayudara, que tuviera la Extendiera su mano iniciativa. y ayudara. Ok, Por lo vamos menos con la hermana hicieron Gloria oración, Vallejo. ¿no? Sí, vamos con Gloria Vallejo. Adelante, hermana Gloria. Sí, pastor, por experiencia yo le digo que la mayoría de los asaltos que se dan de cualquier naturaleza, por lo general son problemas médicos legales, porque Ujú. generalmente el hospital tiene que reportar en qué condición llegó el paciente, quién lo tocó, porque muchas veces no lo puede ni siquiera mover, porque el hecho de moverle ya complica la condición física del paciente, del herido. Entonces, Ujú. actualmente es muy difícil involucrarse en una persona para poder ayudarlo y además he visto gente que ha querido ayudar y lo traen vuelta y vuelta como testimonio y dice, por haber ayudado, mira, ya perdí, ya mi trabajo, ya esto, y quiso ayudar. Pero actualmente es muy difícil porque lo que la gente no nota es que todos los asaltos, los golpes, ataques que sean, todos son médicos legales y todos van al MP. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora, qué bueno que nos dice eso porque al final alguien, creo que fue de Yanira, dijo, el sacerdote somos todos. Ahora, a lo mejor el sacerdote tenía sus razones, porque no me puedo contaminar,
porque tengo que ir a ofrecer el sacrificio, por lo que sea. Si se dan cuenta, hoy podríamos decir, ninguno de nosotros somos sacerdotes, pero todos tenemos un argumento muy poderoso para no ayudar. Entonces, ¿quién es el sacerdote? Nosotros. 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 Ok, a ver. Connie, iba a decir algo la hermana Connie. Ah, sí, nada más una anécdota que le sucedió a mi hermana. Mi hermana tenía 12 años cuando mi mamá iba a dar a luz a una de mis hermanitas que lamentablemente falleció en su vientre porque mi papá no estaba. No había nadie quien ayudara a mi mamá. Mi mamá se empezó a sentir muy mal. Mi hermana de 12 años, que era la mayor en ese entonces, yo soy la segunda, fue con el sacerdote, en ese entonces éramos católicos. Fue en la Ujú. iglesia con un sacerdote y le explicó la situación. Entonces el sacerdote le dijo, súbete a mi coche, yo te llevo. Y le dijo, es que es hasta no sé dónde, le dijo que era lejos. Y le dijo, no, es que sabes que yo ya no puedo ir. No, la verdad no, te voy a perder mucho tiempo. No quiso. El chiste es que la dejó en unos campos que estaban al descubierto, pero como era oscuro, estaba totalmente oscuro, ni la mano se veía, y la bajó ahí el sacerdote, o sea, no la quiso ayudar. Entonces mi hermana se acordó que por ese lugar se podía ir caminando y a unos metros estaba la casa de una amiga de mi mamá, pero esa amiga de mi mamá se dedicaba a la prostitución. Entonces, mi mamá siempre fue muy acercada a Dios, aunque era católica, y le hablaba de Dios y le invitaba a misas y iba y le rezaba a esa, pues para que dejara los caminos. Entonces mi hermana se acordó y fue corriendo a su casa y le fue llorando a mi hermana porque estaba muy asustada. La dejaron en medio de la nada. Entonces le dijo a mi hermana llorando muy asustada y Lolita se llama, no se me puede olvidar el nombre de esa señora, nos ayudó mucho. Este, Llamó un taxi, vino por mi mamá, la llevó al hospital, o sea, hizo todo lo que el sacerdote no hizo. Nada más era la anécdota que quería contar. Gracias. Bueno, de hecho, Asael Hernández dice, en mi caso, yo me la paso ayudando a los que se quedan tirados en la orilla de la carretera. Los arrastro hasta un punto seguro para evitarles accidentes y multas. Ok, muchas gracias, Asael. A ver, aquí hay algo importante. Vamos a rápidamente a continuar con el levita, porque dice que después, en el versículo 32, así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Si se dan cuenta, el Señor Jesús puso a los No, dos pero a ver si personajes me hace caso. más icónicos Me de... pongo A ver, déjenme ponerle silencio, porque ustedes no hablan, pero alguien en sus casas habla y nos genera ruido aquí. Entonces, pone el Señor a los dos personajes más icónicos de la religión judía, que son los sacerdotes y son los levitas, de quienes en teoría esperaríamos misericordia, esperaríamos ayuda, capacidad, etcétera, etcétera, pero los dos pasan completamente de largo y cuando lo comparamos, pues a lo mejor podríamos pensar que podría ser el pastor, podría ser un servidor de la iglesia o podría ser cualquier persona que se diga cristiana, porque pues a lo mejor eso no se lo podemos exigir a una persona que no es cristiana, porque no conoce de Dios, porque no conoce del amor al prójimo, porque ni siquiera entiende qué es el prójimo, pero cualquiera de nosotros sí entendemos el amor a Dios, el amor al prójimo y entendemos lo que tenemos que hacer, pero igual que el sacerdote, igual que el levita, a lo mejor así como ellos pensaron, yo no me quiero contaminar, yo no quiero llegar tarde al servicio, al oficio o a lo que sea, pues a lo mejor igual pensamos nosotros, ¿verdad? Es que yo no me quiero meter en problemas, no quiero que después me involucren en un problema legal que yo ni busqué o por ayudar, mira, ahora ya soy yo el acusado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no con esto
estoy tratando de criticar. No, simplemente quiero que entendamos que al final de cuentas todos podemos ser el sacerdote y todos podemos ser el levita. Mi hermana Marcela tiene su mano levantada. Adelante, hermana Marcela. Gracias, pastor. Bueno, nada más es una anécdota que en alguna ocasión el papá de de unas amistades estaba pues ya estaba falleciendo ya, y le pidieron a un sacerdote que fuera a darle los santos óleos. En aquel entonces nosotros éramos católicos. Bueno, no recuerdo si éramos católicos o no, pero fueron los familiares, fueron por un sacerdote y no quiso ir. Él puso la excusa de que esa no era su jurisdicción, no le correspondía, entonces pues no fue a darle los santos óleos a la persona que estaba pues ya falleciendo. Ese era pues mi comentario. Entonces pues no siempre tenemos la disposición de ayudar a las personas. Exacto. Muchas gracias, hermana. Ok, bueno, vamos entonces a regresar a la lectura, porque ahora podríamos, después de haber visto al levita y al sacerdote, y que cualquiera podríamos ser un levita o un sacerdote, entonces llegamos al versículo 33, donde dice, pero un samaritano que iba de viaje, sí aclara, ¿verdad? El Señor, que andaba de viaje según la NBI, la versión Reina Valera 60, también dice un sacerdote, un samaritano que iba de camino. El- la versión de Dios habla hoy, dice que un hombre de Samaria que bajaba por el mismo camino, y la traducción en lenguaje actual dice que el versículo 33, también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, tuvo compasión. A ver, ahora aparece el samaritano. ¿Ustedes qué entienden de los samaritanos? Que no se pueden ver con los judíos. No se podían ver con los judíos, ajá. Son un mestizaje de judío con no judío y que adoraban en otro Exacto, lugar. exacto. Tenían diferencias, ajá. De creencias. Diferencias de creencias, ya, Ujú. ¿cómo se dijo? Los ¿Qué judíos más? ¿Qué los más? relegaban. Yo Como que eran rivales. entiendo que Ujú. los judíos los relegaban. No Sí, había relación. no Más bien había estaban relación. relegados. Se consideraban los guardianes de la ley de Moisés. Por lo pronto, Ok, perdón, adelante. por lo pronto yo diría que era la persona menos pensada que podría ayudar al pobre víctima. Exacto, era la persona la que menos se podía Es esperar. más, en un descuido hasta la víctima decía, tú no, tú no, tú no, tú no. O ni le hacía Exacto. caso. Ahora, ¿qué creen que habrá pensado el intérprete de la ley cuando escuchó que Jesús le puso de ejemplo a un samaritano? Le estaba mostrando quién era su prójimo en esos ejemplos que le puso, ¿no? Exacto, porque esa es la pregunta esencial. ¿Y quién es mi prójimo? Ahora, aterrizando eso, y de acuerdo a lo que dice mi hermana Xochitl, ¿qué entendemos nosotros? ¿Hacia dónde va Jesús? ¿Quién Porque es el esperaban al prójimo? Mesías, creían en Jesús. Que el Señor no Sí, hace acepción de personas. pero ¿y el prójimo entonces quién es? Para nosotros. Porque ya me dijeron, los samaritanos y los judíos no se quieren, se ven como rivales, unos creen una cosa, otros otra, unos se adoran en un lugar, otros en otro. Es decir, a lo mejor podemos enumerar 100 diferencias entre judíos y samaritanos, unos son relegados, unos se Prójimos sienten somos más. todos. Exacto. Entonces, al final de cuentas, puede ser mi peor enemigo,
y al final de cuentas sigue siendo Mi mi prójimo. prójimo. Mi prójimo. Y ese es el punto al que Jesús quiere llegar. Por eso el prójimo, pues hubiera sido muy bonito o muy fácil decirle, pues pasó el sacerdote y el sacerdote lo atendió. Ah, bueno, pues sí. Pero entonces ahí nos justificaríamos, ¿verdad? Y diríamos, ah, pero yo no soy sacerdote. Ah, bueno, el levita fue el que lo ayudó. Ah, bueno, sí, pero yo no soy levita. Y a veces nosotros nos justificamos diciendo, bueno, yo no lo puedo hacer porque yo no puedo, yo no sé, yo no tengo dinero, yo no tengo capacidad, yo no tengo conocimientos. Y a lo mejor yo me justifico, así como decimos, yo no soy el sacerdote, yo no soy el levita, pues yo no soy paramédico, yo no soy policía, yo no soy doctor, yo no sé, yo no puedo hacer nada. Y pensamos, yo no soy prójimo de nadie, pues porque yo no tengo la capacidad de nada. Pero es ahí donde el Señor utiliza el factor sorpresa. A ver, vamos a dejar que hablen Margarita y Asael. Una pregunta, pastor. En la situación del samaritano, ¿no pudo el samaritano poder pensar que podría ser un samaritano también porque pues no tenía la vestimenta para reconocer si era judío o samaritano? Es muy Y difícil esa moverse, teoría y moverse a porque ¿dónde misericordia, estaban? moverse a misericordia porque pues no sabía en realidad si era samaritano o judío. No, porque en realidad es como si anduviéramos de viaje en Argentina y vemos una persona que está herida y decimos, pues a lo mejor es otro mexicano. Estamos tan lejos de nuestro país que a lo mejor ni pensamos que esa persona pueda tener nuestra misma nacionalidad. Recordemos que en ese entonces el viajar 10 millas saliendo de la ciudad era casi imposible, la gente no viajaba. Hoy en día vivimos en una época en donde la gente viaja en carro, en camión, en avión, en lo que sea, pero en aquel entonces la gente no viajaba. Entonces, realmente para él ver a una persona entre Jericó y Jerusalén, pues no, seguramente no pensó en que pudiera ser otro samaritano. Asael, Bueno, tenía yo la pregunta, pastor, si también se relacionaría con el pasaje de Lucas 6, 32 y 33, donde Jesús les dice que tienen que amar incluso a sus enemigos, porque qué caso o qué mérito tiene para ellos amar a sus amigos si incluso eso lo hacen los pecadores. sí, tiene toda la relación. Y estás en lo correcto, o sea, solamente que digamos que el pasaje de Lucas 6 o de Mateo 6 es, digamos que la parte teórica, ama a tu prójimo, a tus enemigos, etcétera, 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 pero la parábola de buen samaritano cumple con el principio que leímos de la parábola, que es lo que vimos aquí, perdón, explicar lo relacionado con el reino de Dios o su justicia, utilizando elementos comunes para el hombre en la vida diaria. Digamos que en el pasaje al que tú te refieres, la teoría es ama a tu prójimo, ama a tus enemigos, etcétera, etcétera. Ahora, mediante una parábola, ya nos pone el ejemplo de cómo ayudar a esos enemigos, esas personas que nos caen gordas, esas personas por las que decimos, yo no haría nada por él. Bueno, ahora Jesús ya lo llevó al terreno práctico y es aquí donde sugiere las respuestas, ¿verdad? ¿Cuál es el punto clave? Pues que el prójimo es cualquiera. El prójimo puede ser mis enemigos. El prójimo es la persona que me cae muy gorda. El prójimo es la persona a la que yo no le dirigiría la palabra. El prójimo puede ser cualquiera. Y entonces aquí nos dan sentido especial los detalles de los personajes. ¿Por qué? Pues porque dos de los personajes que se supone que podían haber ayudado eran judíos, que sí compartían la misma fe, eran del mismo pueblo,
En estricta teoría, estos dos personajes conocen la palabra de Dios, se supone que son intercesores. Vamos, si tú vas al templo y llevas un sacrificio, quien se pone entre Dios y tú es el sacerdote. Quien te va a ayudar en todo momento va a ser el levita. Además, recordemos que los levitas estaban agrupados digamos que en labores que tenían que hacer, y algunos de ellos eran consejeros, eran jueces, estaban para ayudar a la gente. Pero ni el sacerdote ni el levita hicieron nada de lo que en estricta teoría les podía haber correspondido hacer. Recordemos que en Crónicas, cuando nos dice cómo David organiza a los levitas y a los sacerdotes, ahí deja claro cuáles van a ser sus funciones. Y son, digamos que es la organización definitiva, porque tanto levitas como, bueno, especialmente los levitas más que los sacerdotes, habían ido cambiando de funciones de acuerdo al momento en que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero como David ya deja la idea de que se va a construir un templo, le da la orden a Salomón de construir el templo. David es un hombre tan visionario y ya deja establecido, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los levitas cuando el templo ya quede construido? Ya no vamos a andar con el tabernáculo de un lado para otro, ya no vamos a estar con los levitas como peregrinos, ya van a estar establecidos en un lugar, y entonces David decide organizarlos. Y una de sus funciones es ayudar a la gente, servir como jueces, como consejeros, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahora nos damos cuenta que ninguna de las personas que se supone que iban a ayudar, ayudaron. Entonces, ahora estamos en una posición completamente diferente. Y el samaritano es un ser menospreciable, un ser al que nadie quiere, que no se lleva bien con nadie, que le damos la vuelta, que no queremos encontrarnos. Ese nos da la sorpresa de que se detiene. Connie, adelante, Ah, Connie. pues yo creo que el samaritano no se fijó si era judío o si era qué. Obviamente sí por la zona en donde estaba, pero si no hubiera sido judío, si hubiera sido también un viajante como él no se fijó en eso. Él lo que quiso fue ayudar. O sea, él se movió a misericordia y él ayudó. Nada más eso quería comentar. Perfecto, sí, tienes toda la razón. Y además, si nosotros nos vamos a los textos, quiero que noten algo. Ahora, aquí sí nos va a ayudar con la comparación de las versiones. Fíjense bien, dice Reina Valera 60, un samaritano que iba de camino cerca de él, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Palabras que utiliza Jesús intencionalmente. La versión que estamos revisando en nuestra lectura, la nueva versión internacional, dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Entonces podemos tener misericordia y compasión. Dios habla hoy, un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión, utiliza el mismo término y traducción en lenguaje actual, pero también pasó por ahí un extranjero de la región de Samaria y al ver a aquel hombre tirado en el suelo tuvo compasión. A ver, si nos vamos a los detalles de la parábola, ¿de qué trata el buen samaritano? Aparte del prójimo. ¿Qué detalle, qué enseñanza resalta del prójimo? Ayudar a todos sin juzgar, Misericordia. sin juicio, sin nada. Ayudar. Entonces, La puede decir, el misericordia. punto clave es ayudar, la misericordia, la compasión. La Fue misericordia. movido a misericordia. Exacto. ¿Están de acuerdo en que este sería un punto clave? Sí, Ahora, aquí
Fíjense bien, la cuarta pregunta, ¿tiene algún sentido especial los detalles o los personajes? Entonces, Sí. ya vemos que intencionalmente los personajes hasta este momento son importantísimos. Sacerdote, hagamos a un lado a los ladrones, hagamos a un lado a la víctima. Sacerdote, levita y samaritano son importantes. Ahora, sigamos los detalles. Versículo 34, acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 34 de la NBI, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Si lo vemos en la Dios habla hoy, se acercó, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó de él. Y se acercó, versículo, la traducción en lenguaje actual, se acercó, Le puso sanó vendas, sus heridas lo llevó a con un vino y pequeño aceite y lo hotel puso y vendas. cuidó. Lo subió sobre su Son burro importantes los a un detalles. pequeño hotel y ahí lo cuidó. A ver, díganme ustedes qué detalles, aquí hay un montón de detalles que son todos importantísimos solo en el versículo 34. Pues que él tuvo el tiempo suficiente y la atención para poder atender a esa persona, ¿verdad? Y darle ese auxilio, ese socorro que necesitaba porque estaba moribundo. Ok, muchas gracias. Que gastó su Jorge, aceite. Curó las heridas con aceite y vino. Creo que no me escuché. sí, que escucha, curó las heridas con aceite y vino. Ahorita vamos a ver el aceite y el vino. Ujú. Jorge, Sí, pastor, a mí siempre me llama la atención esta parte que habla del aceite y el vino, porque las relaciones que en otros pasajes se hablan respecto al Espíritu Santo o a esa unción, y entonces, no sé, me hace pensar que a lo mejor Jesús le estaba tratando de decir, pues que tuvo un comportamiento espiritual, ¿no? O sea, inclusive eso mm, eh, tiene eh, pues sí, un sentido espiritual. Y me imagino que también es una figura de la sanidad divina, ¿no? Este, porque justamente habla de pues, bueno, de ese cuidado que también tiene Dios con nosotros para restaurarnos, ¿no? Pensando en un sentido Claro que no. espiritual. a ver, sí, obviamente todo lo que Jesús dice tiene un sentido espiritual, pero aquí vámonos a la parte más práctica y sencilla de las palabras. A ver, vamos con Beatriz y Fernando, luego Omar y Lidia. Buenas Tenía noches, su mano pastor. levantada de Yanira, pero la bajó. Adelante, Fernando. Bueno, pastor, primeramente dice que vendó sus heridas. Sin lugar a duda, era una persona culta, preparada, quizás un mercader, quizás alguien que viajaba mucho y quizá una persona que tenía una postura de autoridad, porque es muy difícil que alguien deje su cabalgadura para ofrecérsela a alguien más. Ese es un detalle que muchas. Y el otro es el aceite, pues bueno, el aceite sabemos que es el aceite de la unción y que en esos momentos puede curar una herida junto con lo que es el alcohol del vino. Puede ser como Antiséptico. un antiséptico, ajá. Permitiendo que, eh, o cerciorándose que ya estuviera vendado bien, lo puso en la cabalgadura y lo llevó al mesón para cuidarlo. Es lo que podría entender, pastor.
Exacto. Entonces tenemos como un antiséptico, que es el caso del vino, Sí. pero también tenemos como una pomada, algo que iba a generar o tener un efecto eh, que iba a quitar el dolor y que de alguna manera también iba a, a propiciar la cicatrización de las heridas. Sí, Muy pastor. bien, vamos con Omar y luego con Dulce y luego con Sí, Elías. para mí Adelante, también Omar. puede haber sido un comerciante y que además ya era conocido porque le dio un pago por adelanto al mesonero y le dijo que iba a regresar y le iba a pagar lo que le debiera. Ya a lo mejor ya era conocido ahí, ya traía lo mejor lo necesario para hacer sus gastos, pero ya iba preparado para el viaje y aún así se detuvo a ayudar. Sí, es una buena teoría lo del comerciante porque realmente eran los que viajaban, traía dinero y además, como bien señaló Omar, pues ya era conocido del mesonero. Por eso él dice, en el siguiente viaje te pago lo que hayas gastado de más. Y el mesonero, pues no nos da más detalles el señor, pero por la lectura entendemos que el mesonero lo aceptó. Es decir, que sí que el mesonero también eh, conocía al samaritano y podemos darle su mérito al mesonero. El mesonero no se negó porque pues podría haber dicho, mira, tu cuenta te alcanza de aquí al viernes, pero el viernes pues ya no tengo yo dinero y lo voy a correr. Pero el trato fue lo que te gastes de más, es decir, estoy asumiendo yo, samaritano, que tú, mesonero, vas a poner de tu bolsa, no lo vas a correr, y si es necesario gastar más dinero, lo vas a poner tú y me vas a esperar a que yo regrese. Porque es fácil, ¿verdad? Decir, pues cuando regrese, pero acuérdense que los viajes duraban días o semanas o meses. Entonces, pues sí, pago y ¿cuándo me pagas tú en 3 meses que vengas de vuelta? O sea, también son detalles que hay que tomar en cuenta. Y bueno, a ver, Elías y luego Connie. Ya bajó su mano Dulce Rojano. Adelante. Aquí estoy. Ok. Elías, vamos con Elías y luego Dulce. Ok. Bueno, yo lo que quise comentar, que ahorita es un poquito retrasado, es que tanto el vino como el aceite tienen cierta connotación espiritual. Sí, tienen razón, no niego la connotación espiritual, pero en la parábola también hay que entender algo. Él está explicando qué es el prójimo. Y en esta parábola en lo particular, lo menos que tenemos que intentar es sobreespiritualizarla. Vámonos a las palabras simples y llanas, y por eso es interesante entender, el vino es antiséptico y el aceite nos sirve como un ungüento, por eso puse el ejemplo de la pomada, como cuando alguien lo raspa, bueno, primero le limpias, lo desinfectas y bueno, después ya le puedes poner algo, un medicamento, una pomada, algo, y le vendas para que propicies un poco la cicatrización. Independientemente del significado, eso nunca lo va a perder, que el aceite representa al Espíritu Santo, sí, pero en este momento el Señor nos está metiendo al tema del Espíritu Santo. Solamente nos está diciendo cómo ayudar al prójimo. Dulce, ahora sí vamos con Dulce y luego con Connie. Gracias, pastor. Bueno, pues también puedo discernir que el uso de los elementos físicos puede ser también una metáfora de el alivio espiritual, porque pues al final también en ese asalto, en esa situación, pues podemos tener temor, podemos eh, vivir esas situaciones donde también necesitamos un apoyo espiritual. Sí, es indudable, pero repito, aquí en el momento de la parábola, vámonos a la parte más elemental. Connie. Pues yo creo que ¿cómo se llama? El samaritano utilizó todos los recursos
que él tenía aceite, vino, su caballo, su dinero, todo sin importarle, porque su, ¿cómo diré? Su objetivo era ayudar como si fuera, lo ayudó como si fuera una persona conocida o una persona de su familia. Él no se fijó en quién era, de dónde venía, nada. Su finalidad de él era ayudar. Ahora sí lo que él sí aplicó la de, pues tu prójimo es cualquiera. Él utilizó todos los recursos con tan solo la finalidad de ayudar. Y ahí nos demuestra que él sí sabe que el prójimo es cualquiera que lo necesite. Exacto, y que además no pensó que le iban a pagar a él. Al contrario, él se compromete, yo voy a pagar por él. No dijo, cuando se recupere le cobramos. No, yo asumo la deuda. Ahora, invirtió tiempo, invirtió de sus recursos, el aceite, el vino, las vendas, puso su cabalgadura, si fue caballo, si fue burro, si fue camello, porque a veces pensamos muy occidentales y acuérdense que en aquel entonces se movían en camellos, que de hecho es el transporte de los beduinos del Medio Oriente. Eh, y eso implicaba, digo, independientemente, no voy a entrar aquí en una discusión eh, de que si era caballo, burro o camello, independientemente de lo que haya sido, eso implicaba, yo me bajo, me voy a llevar un enfermo y yo voy a caminar. ¿Cuántos kilómetros? No sé, pues eran un chorro de kilómetros que además era bastante lejos y eso implicaba que de alguna manera estaba invirtiendo su propia comodidad, su propio medio de transporte, que ese es otro punto que a lo mejor uno puede decir, pero pues entonces yo iba a salir perjudicado. A él no le importó salir perjudicado. Él estaba asumiendo todo. Bueno, vamos con Bernardo y luego con Mari Yomar. Adelante, Bernardo. Bueno, nada más un comentario que yo noto y me queda, ¿no? Ahí en la historia, es que siendo samaritano, lo cargó, lo tocó, o sea, porque dice que le curó las Claro. heridas. Entonces, él siendo judío y conociendo la ley y bueno, con la enemistad que existía entre el samaritano y el judío, no solamente invirtió sus recursos, sino que él mismo con sus propias manos lo toca, lo cura. Entonces, destaco, yo creo que el Señor lo que no quiere hacer es destacarle ahí al estudioso de la ley la obra que hizo, o sea que no solamente se comportó como su prójimo, sino que hizo todo lo necesario e inclusive sobrepasarlo. Y se me vino a la mente su parábola de la milla extra, ¿no? Que cuando te pidan caminar 1 kilómetro, des 2. Entonces, no solamente es ama a tu prójimo, sino haz todo lo necesario para que tu prójimo, inclusive siendo tu enemigo, esté bien. De acuerdo. Muchas gracias, Bernardo. Y Mari y Omar, antes de que terminemos, ya nos dieron 8:58. Adelante, Mari y Omar. ¿Si van a hablar o no? Hermana Mari, tiene cerrado su micrófono. Bueno, parece que no. Ok, bueno, ya estamos sobre el tiempo. Eh, Creo que valió mucho la pena haber analizado esta parábola por todo lo que pudimos ver. Y si se dan cuenta, la conclusión de Jesús vamos a terminar con la lectura rápidamente. Estamos ya sobre tiempo, pero concluyamos con nuestra lectura. Dice, se me trabó aquí la pantalla. Dice, versículo
38. ¿Quién pues? Fíjense que Jesús termina la parábola como habíamos iniciado la historia con las preguntas o este juego de preguntas, de diálogo a través de preguntas con el intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Ahora Jesús le responde otra vez con la misma pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En la NBI dice cuál de estas tres piensas. Apeló aquí a su pensamiento que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Si lo vemos en la Dios habla hoy, ¿cuál de estos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? Es interesante, ¿verdad? Porque aquí, ¿cómo lo traduce? ¿Te parece que se hizo el prójimo? Y la traducción en lenguaje actual, a ver, dime, de los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? Y la conclusión que remata todo, cuando le dice, pues el que usó misericordia con él, Jesús le dijo, ve tú, ve y haz tú lo mismo. En la siguiente versión, el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley, anda entonces y haz tú lo mismo. El que tuvo compasión de él, ve pues y haz tú lo mismo. Y finalmente, el que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. Si se dan cuenta, la conclusión ya no nos da tiempo de extendernos más, pero lleva estos dos matices. Jesús no respondió quién es el prójimo de una manera directa. Después de relatar la historia, Somos lo todos. lleva a reflexionar. Para ti, ¿quién? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Lo llevó a él a pensar. Y finalmente lo reta diciéndole, haz tú lo mismo. Es decir, si pudiéramos llegar a la conclusión de esta parábola en base a las preguntas que nos formulamos para responder una parábola, bueno, la pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? El punto esencial, pues es la misericordia, la compasión. Y ya nos dimos cuenta, sí, tienen sentido los detalles y los personajes por todo lo que representa. Es una parábola muy rica en todos los sentidos, por toda la esencia, la enseñanza, y que además, al momento en que ahorita la pudimos estudiar entre todos, llegamos a una conclusión. No podemos decir que esta parábola responde la pregunta de la vida eterna, porque la vida eterna no la obtenemos por medio de obras. Que las obras son parte de nuestra naturaleza como cristianos y que Dios espera ver en nosotros es distinto a pensar que por las obras voy a alcanzar la salvación. Entonces, creo que valió la pena invertir este tiempo porque espero que esto nos ayude a todos a comprender mejor de qué manera tenemos que estudiar una parábola. Por aquí fuimos muchos, a lo mejor omitimos el meternos a citas paralelas, salvo la que se llegó a mencionar aquí por Asael, pero al final de cuentas el objetivo es que todos entendamos cómo vamos a analizar una parábola. Y si tienen preguntas, bueno, la próxima semana, antes de empezar con el siguiente estudio, eh, con mucho gusto las respondemos porque ahorita ya estamos sobre el tiempo. Pues yo le voy a pedir a Cintia que pueda orar para despedirnos. Sí, hermano. Padre, y cuántas gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permites estudiar de tu palabra y comprenderla. Gracias, Señor, por la vida del hermano Gilberto y por cada uno de los que estuvimos aquí, Señor. Te rogamos, Padre, que esta palabra y que lo que aprendimos hoy no solamente se quede escrito en un cuaderno o en una computadora, sino también se vaya en nuestro corazón, en nuestra mente, para poderla poner por obra en cualquier momento de nuestra vida o en cualquier momento de un estudio
bíblico o de un devocional. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, Amén, amén. cuídense Buenas mucho, noches. Amén. Gracias, les mando un pastor. abrazo. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Pastor, noches, la paz gracias. de Buenas Dios con noches. todos. Buenas noches. Shalom, Cielo. shalom. Shalom. Bendiciones. Shalom. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.